Buenas tardes, mi nombre es Ángela Mora, soy estudiante de la UNAD. En este video voy a evidenciar el proceso que llevé a cabo para la realización de la medalla correspondiente a la tarea de la unidad 2, fase 4, proyecto de curso, correspondiente a la materia de modelo 3D. En este caso, lo primero que yo desarrollé fue una imagen base con las geometrías que yo quería que la medalla tuviera. Y ya tras tener la lista, esta imagen JPG la inserté dentro de la herramienta de Fusion 360 con el uso de la herramienta de insertar lienzo, teniendo con ello ya una base en la cual trabajar. Teniendo ya el lienzo listo, lo que hice fue ir hacia arriba, dar clic derecho y seleccionar un nuevo componente. En este caso el componente creado fue llamado cuerpo medalla. Dentro de este componente desarrollé los elementos externos de la misma, para lo cual fui a superficie y crear boceto. El primer boceto originado se llama base cuerpo, lo cual consiste simplemente en la forma externa de la medalla. Para esto, después de haber dado a crear boceto, seleccioné la herramienta círculo, fui en la zona central, tiré y le di una medida de 60 milímetros de diámetro. Ya con la geometría creada, lo que hice fue tomar el boceto y extruirlo a un espesor de 3 milímetros, lo cual me generó tanto este boceto como el siguiente cuerpo. Teniendo el cuerpo listo, lo siguiente fue desarrollar el borde externo de la medalla. Este borde externo lo generé yendo nuevamente a superficie, crear boceto y utilizar la herramienta círculo. Con la herramienta círculo pude generar este círculo interno y utilicé la herramienta desfase para generar el círculo externo. Tras lo cual seleccioné la zona entre medias de los círculos para extruirlas y generar el borde externo. Esto me generó no solamente el siguiente boceto, sino la siguiente geometría. El siguiente elemento a crear después de esto fueron las estrellas de la medalla. Para el desarrollo de las estrellas, la herramienta que más utilicé fue la herramienta simetría. A través de la herramienta línea, dividí el cuerpo de la medalla en 4 secciones. Primero, trazando una línea por toda la mitad, trazando otra línea por toda la línea del horizonte. En este caso, yo tras haber tenido esta línea, lo primero que hice fue crear la primera estrella. Esta estrella la creé generando una línea en el centro y otras que me permitieran crear la primera mitad. Con la primera mitad lista, lo que hice fue seleccionar la herramienta de simetría, seleccioné los objetos, en este caso las líneas externas, y como eje de simetría la línea que había originado en el centro, lo que me permitió crear de una en la otra mitad de la estrella. La estrella originada la copié pegándola. Estas dos estrellas las copié mediante la herramienta simetría al copiar los elementos que la componían y seleccionar como eje de simetría la primera línea media que originé. Ya con las 4 estrellas superiores, lo que hice fue nuevamente seleccionar todas las 4 estrellas de arriba y tomar como eje de simetría la línea de horizonte que tracé, lo cual me originó automáticamente las 4 estrellas inferiores. Luego seleccioné el cuerpo de las estrellas y estos cuerpos los extruí, lo cual me generó el siguiente cuerpo.
Con las estrellas listas, lo siguiente fue el nombre. Para el desarrollo del nombre, nuevamente fui a superficie, crear boceto y hice uso tanto de la herramienta simetría como de la herramienta spline. Primero agarré una línea y volví a hacer una división central. Con la división central, tras haber seleccionado la herramienta spline, realicé 2 puntos rectos y manipulé los puntos para que la forma del spline me quedara curvo. La línea generada la dupliqué con la herramienta de simetría, por lo cual seleccioné como objeto la línea base, utilicé como eje de simetría la línea central y esto me originó una línea tanto aquí como al lado contrario. Con esas dos líneas, lo siguiente que hice fue ir a crear y texto. Acá existe una opción llamada texto en la ruta, por lo cual fui a esta herramienta, seleccioné la línea que tenía como base, modifiqué las configuraciones de las letras y luego simplemente repetí el proceso del otro lado. Tras haber hecho eso, lo que hice fue seleccionar el boceto del nombre y extruirlo, lo cual me permitió generar la geometría del nombre. Ya con esto terminé los elementos expuestos en el primer componente. Con clic derecho en el componente de cuerpo medalla desarrollé un nuevo componente. En el siguiente componente lo que hice fue desarrollar los elementos del casco. Realicé 3 bocetos. Lo que hice fue desarrollar las geometrías acordes a la zona externa por fuera de la calavera, para lo cual utilicé nuevamente la herramienta simetría. Fui a superficie, crear boceto y ahí generé una línea central. Fue seleccionar un spline que me permitiera crear tanto este borde como el borde interno. Para la sección recta del frente, lo que hice fue seleccionar la línea normal, luego una desfase. Uní los puntos para que no me quedara ningún espacio y tras haber generado ambos cuerpos, los uní al pegar ambos cuerpos generados. Luego originé los laterales del casco, nuevamente mediante la herramienta de simetría, por lo cual coloqué una línea central y desarrollé mediante la herramienta spline y la herramienta desfase los elementos que le iban a componer. Para el caso de la antena, simplemente creé 2 líneas rectas para el cuerpo de la antena, una línea de construcción que me permitiera tener distancia entre el cuerpo de la antena y el punto central del círculo y 2 círculos para el desarrollo de la antena. Y el último boceto que originé fue el cuello del traje. Para generar el cuello del traje el proceso no fue muy diferente. Pues lo primero que hice fue originar una línea media, trazar el lado derecho y utilizar el eje de simetría para generar el lado izquierdo. Luego utilicé la herramienta de desfase para generar el grosor interno. Ahora, estos 3 bocetos, al ser parte del contorno externo del cuerpo o el traje del astronauta, lo que hice fue unificarlos en un mismo cuerpo al momento de destruirlo, lo cual me generó el siguiente cuerpo. Este cuerpo lo denominé borde externo del casco. Y ya los siguientes cuerpos fueron
tanto para la parte central del casco como para las zonas laterales. En este caso fue más bien para poder agregarles un color individual y un grosor diferente que el resto del casco, pues las zonas externas del casco poseen un grosor de 1 milímetro, mientras que las zonas internas poseen un espesor de 0,5. Ya con esto terminé los elementos del segundo componente, por lo cual quedó el tercero y último, que es el componente destinado al desarrollo de la calavera. Nuevamente, como expliqué, di clic derecho en el componente de casco, di nuevo componente y desarrollé el subcomponente de calavera. En este caso, desarrollé distintos cuerpos. El primero de los bocetos fue destinado al contorno de la calavera, que en este caso desarrollé mediante el uso de simetría y el uso de splines. Tras haber entrado, darle superficie y generar boceto, seleccioné la herramienta línea para hacer una división en la mitad. El primer spline fue el interno. En este caso, un spline que me llevará de aquí a aquí y luego otro de aquí a la zona baja conectada con los dientes. La zona que fue más compleja fue la zona de los dientes, en este caso porque requirió de bastante más splines. En este caso, el último spline de la zona media fue hasta esta parte superior, pues de aquí a aquí fue que utilicé el eje de simetría para generar las otras formas. Tras haber generado el borde interno de la calavera, utilicé la herramienta de desfase para generar el contorno externo. Y esto me permitió seleccionar la zona media entre ambos bordes para extruirlo, lo cual me generó el siguiente cuerpo. Tras haber originado ese cuerpo, lo segundo fue los ojos de la calavera. Los ojos de la calavera fueron bastante más sencillos, pues tras haber utilizado la línea de simetría, una línea recta en el centro, desarrollé el ojo derecho, en este caso solamente mediante la herramienta de spline. Y tras aplicar el eje de la simetría, pues simplemente se me originó el otro ojo, generando con esto los cuerpos 2 y 4. Lo siguiente fue la nariz. Para la nariz nuevamente utilicé tanto el eje de simetría como la herramienta spline. Tracé una línea central y mediante la herramienta de spline le di una curva a la nariz. Apliqué el eje de simetría originando el otro lado y extruí el boceto de la misma, generando con ello el cuerpo 3. Tras haber originado la nariz, originé un último cuerpo, para el cual en este caso no necesité de boceto. Este cuerpo fue el contorno interno de la calavera, a la cual, como los demás elementos internos, en este caso las zonas internas del casco, les di un espesor de 0,5, de tal forma que quedara por debajo de los ojos de la calavera. Ya con los elementos originados, lo que hice fue ocultar el lienzo y destinarle a cada elemento un color y un material. Para esto lo que hice fue ubicarme dentro de cada elemento, dar clic derecho e ir a la opción de aspecto. Con la herramienta de aspecto, todo lo que hice fue tomar un color y un material provenientes de la biblioteca y arrastrarlo hasta el elemento que quería rellenar con ese determinado color. Repetí el proceso con cada elemento y con ello pude darle a los acabados finales a la medalla. Atención, ese fue todo el proceso de cómo realicé la medalla para la materia de modelado 3D.